La presentación que vamos a realizar hoy, que esta vez está a mi cargo, se llama Formación Investigativa y Profesionalización Académica en Colombia, experiencias de jóvenes investigadores. La agenda que tenemos para el día de hoy es primero, pues, una breve introducción al contexto de la investigación, el objetivo de la misma, la metodología, los resultados y por último la discusión y las conclusiones de este proceso. Lo primero que queremos señalar en relación a los jóvenes investigadores es que los jóvenes investigadores son actores estratégicos para la ciencia y la innovación en todo el mundo, tanto en América Latina como en el mundo. No obstante, esta definición varía muchísimo dependiendo del contexto. Mucha bibliografía internacional, cuando habla de jóvenes investigadores, se refiere a investigadores e investigadoras que tienen una edad inferior a 30 años, es decir, personas hasta 29 años. Aquí en Colombia, por ejemplo, eso tiene unas particularidades específicas y en otros lugares de América Latina también. Aquí, por ejemplo, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología hay un programa de jóvenes investigadores, los cuales son personas jóvenes a las cuales se les trata de facilitar su inserción en la academia y en los procesos investigativos. E igualmente, las universidades han creado de manera independiente la figura del joven investigador. Entonces, tenemos dos tipos de jóvenes investigadores en el contexto colombiano, que es unos que están directamente con MinCiencias y unos que están contratados con las universidades. Eh, a pesar de la disparidad en las definiciones, algo sí está claro y es que en América Latina los jóvenes investigadores enfrentan barreras estructurales tanto de tipo formativo como de tipo laboral. Y ese es parte del interés de donde surge esta investigación. Asimismo, se reconoce que en Colombia existe una desconexión importante entre la educación, la ciencia y los desafíos globales, que es otro punto que motiva este proceso investigativo. Y el más importante es que hay una escasez significativa de investigaciones sobre esta problemática. En Colombia se reconoce muy poca bibliografía especializada acerca de esta temática, sobre todo analizando las experiencias formativas y laborales de los jóvenes investigadores. Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de la investigación es comprender las experiencias formativas y profesionales de los jóvenes investigadores en Colombia y tratar de identificar cuáles son esos principales desafíos en sus trayectorias iniciales. Eso es básicamente lo que nos propusimos hacer con esta investigación y es lo que voy a desarrollar a continuación. Entonces, entrando un poquito en el tema de la metodología, estamos trabajando con un enfoque cualitativo, exploratorio y descriptivo. Por supuesto, hablamos de que es exploratorio porque hay una gran ausencia de investigaciones al respecto y cualitativo, sobre todo porque nos interesan las experiencias concretas, como entrar al detalle en esas partes experienciales de cómo se ha desarrollado esa actividad de los jóvenes investigadores. En ese sentido, el método específico que usamos es biográfico narrativo, por ese interés en la subjetividad y en la historia personal que teníamos. Hicimos una muestra intencional con jóvenes investigadores de distintas regiones. En total se desarrollaron 15 entrevistas y 35 cuestionarios a jóvenes investigadores. Teniendo en cuenta, eso serían las técnicas que usamos de recolección: cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas y entrevistas semiestructuradas. Para el análisis, hicimos análisis de contenido temático. Ahora ya directamente quiero pasar a los resultados de la investigación. Lo primero que encontramos ahí es que hay una gran diversidad de experiencias. Se encuentra que las experiencias están marcadas primero por el contexto institucional. En cada universidad, digamos que ha funcionado distinto. Em, en particular, hemos encontrado que en las universidades privadas y públicas hay gran diferencia. En relación a las privadas, se encuentra un poco de menos acompañamiento en el proceso, menos orientación, menos claridad en las funciones. Y en las universidades públicas se encuentra una mayor infraestructura para el acompañamiento de los jóvenes investigadores. Esto también varía, esa diversidad de experiencias, según el tipo de contratación, si fueron contratados directamente por la universidad o si pertenecen al programa de jóvenes investigadores
del Ministerio de Ciencia y Tecnología colombiano, hay también distintas diferencias en términos salariales, en términos de la experiencia como tal. Se reconoce también un mayor acompañamiento en los que pertenecieron, a los jóvenes investigadores que pertenecen o pertenecieron al programa nacional de MinCiencias. Em, ¿Qué encontramos ahí también como datos significativos en los resultados? Encontramos unos retos muy específicos que presentan las ciencias sociales y humanas que no encontramos de la misma manera en el contexto de las ciencias duras y las ingenierías. Lo primero es que se encuentra pues una mayor incertidumbre profesional al finalizar el término como joven investigador. Se encuentra que no se reconocen muchas oportunidades en ciencias sociales para continuar una carrera académica. Varias de las personas que entrevistamos están en otros países y aunque tienen mejores oportunidades según sus reportes en esos países donde se encuentran, sí sigue habiendo cierta incertidumbre profesional. Igualmente se encuentra una financiación más inestable en los procesos de ciencias sociales y humanas y en varios casos encontramos menor acompañamiento formativo y menor claridad de las funciones. Esto no pasando en el caso de las ciencias duras. También sería importante señalar retos transversales que aplican a todas las áreas, incluidas las ciencias duras y las ingenierías. El asunto de la financiación es inestable, es variable, pero encontramos varios casos donde en las ciencias duras y las ingenierías falta un poco de financiación en relación a los equipamientos, porque los equipos muchas veces para este tipo de investigaciones son muy caros, se demoran muchísimo en llegar, retrasa las actividades y en estos casos puede retrasar también el desarrollo de la carrera que la persona está teniendo como joven investigador. Otro elemento transversal que encontramos es que hay muy poca difusión del programa de jóvenes investigadores y muchas veces del cargo de joven investigador en las universidades. Eh, Ahí sí, básicamente todas las personas que entrevistamos y en los cuestionarios encontramos que había una ausencia muy importante de información al respecto. Casi todos se enteraron por voz a voz directamente con una persona con la que ya habían tenido un contacto investigativo durante el pregrado. Casi que los que tenían confianza con sus profesores de pregrado o que estaban en un semillero, como que se enteraron de esa manera. Casi nadie puede haber dicho como que se hicieron jornadas para informar sobre esto o que se entreguen o que se enteraron de manera virtual. Entonces esto también es importante porque seguimos viendo que hay que hacer también un énfasis en la difusión de este tipo de cargos, de este tipo de iniciativas, si queremos que la investigación científica siga creciendo en el país. Igualmente, tenemos algunos factores facilitadores que fueron interesantes en el análisis. Por ejemplo, encontramos que en los grupos de investigación bien organizados, en términos de grupos que no solo tienen integrantes que desarrollan investigaciones aparte, sino que tienen reuniones periódicas, que tienen una buena integración entre sus distintos miembros, la formación de los jóvenes investigadores fue más sólida porque se reconoció em, mucho más acompañamiento. Entonces, algunos de los jóvenes investigadores nos reportaban que esa cohesión en los grupos de investigación facilitó su formación porque tuvieron mucho acompañamiento, voces distintas y eso facilitó momentos en que su carrera profesional en la investigación se desarrollara. Algunos incluso en un año como jóvenes investigadores lograron hacer investigaciones y generar publicaciones de alto impacto, lo cual les permitió acceder a doctorados, a becas, etcétera. E igualmente encontramos un elemento muy interesante y es que todos los participantes declararon desde el inicio de su pregrado haber tenido un interés significativo por la investigación. Siempre como que estuvieron un poco en ese ámbito, participaron en semilleros y en general reportaban un gusto fuerte por las actividades investigativas, por el análisis de datos, por la recolección, por la lectura y el análisis y la escritura.
Esto diría que son las conclusiones, perdón, las conclusiones no, los resultados esenciales de la investigación hasta el momento, teniendo en cuenta pues que es una investigación exploratoria. Ahora pasaré a la discusión en las conclusiones, donde hay varios elementos para analizar. Entonces, primero, quiero hablar de los desafíos que son persistentes para los jóvenes investigadores, y es que si se sigue reconociendo una desconexión entre el sistema educativo y el científico, lo cual limita el potencial de estos jóvenes para enfrentar desafíos globales. El sistema educativo e investigativo colombiano todavía necesita prepararse más para enfrentar esos desafíos globales, entonces la integración de estos jóvenes investigadores a veces es un poco más compleja. Igualmente se reconoce que pueden haber condiciones laborales precarias y financiación inestable. Algunos de los casos de los jóvenes investigadores, sobre todo los que se encontraban vinculados a universidades, reportaban sueldos bastante limitados. Entonces, eso dificultó muchísimo su desarrollo como investigadores a posteriori. Igualmente, se reconoce la necesidad de fortalecer el ecosistema de investigación, hacer una revisión prioritaria de los mecanismos de formación e inserción laboral. Se reconoce una heterogeneidad en términos no muy positivos de cómo se están haciendo estos procesos formativos. Reconocimos procesos donde hubo casi nulo acompañamiento, procesos donde este rol se asignaba más bien a labores administrativas, y eso pues dificultó obviamente los procesos de inserción laboral. Entonces, es algo que se debe seguir indagando para buscar alternativas de mejora en el sistema de investigación nacional. Asimismo, se considera fundamental fortalecer la mentoría académica y la infraestructura de apoyo en los grupos de investigación para garantizar una integración más efectiva en el sistema científico. Y por último, haciendo énfasis en las políticas públicas y en la mayor visibilidad, es esencial una mayor difusión de las oportunidades para ingresar a cargos de investigación. Asimismo, es importante que las políticas públicas en torno a la investigación, a los investigadores y en particular a los jóvenes investigadores, puedan fomentar un entorno más inclusivo y estable con recursos suficientes para sostener el crecimiento académico y profesional. Ese es, digamos, nuestro principal interés. Les agradecemos mucho por escucharnos y con esto finalizaríamos nuestra presentación.